Internacionales. Un sismo en Colombia que podría catalogarse como terremoto ocurrió esta mañana. 7.4 en la escala de Richter y se sintió en varias ciudades de ese país y se reportan graves daños en edificaciones en Cali y Manizales. En ciudades como Manizales y Cali se reportaron graves daños en algunas edificaciones y la gobernadora de Chocó reportó heridos en Quibdó. Este sismo, que sucedió a las 7 de la mañana 34 minutos de este lunes 10 de agosto con epicentro en el departamento de Chocó, al occidente de Colombia, según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano. Este evento, registrado a una profundidad de 96 kilómetros, activó las alertas en amplias zonas del país y generó reportes de percepción en distintas ciudades, de acuerdo con la información publicada por la entidad en su cuenta de la red social X. El último reporte del CGC informó que a las 8:18 de la mañana un recón de magnitud 4.6, profundidad superficial Novita, Chocó, Colombia, es el escueto comunicado que informó en primera instancia. De acuerdo con la entidad, al ser consultada, el sismo fue percibido en varias ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. Los usuarios en las redes sociales describieron el movimiento telúrico como intenso, con mensajes como el temblor más largo que he sentido en mi vida, y en Medellín se sintió bastante fuerte. Fueron algunos de los tweets replicados luego del informe oficial. Según la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó a través de su cuenta de X que, y cito, acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas, aunque el epicentro fue San José del Palmar en la capital de Quibdó. Hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial, dijeron hace instantes. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reportó que en la capital colombiana no se reportan heridos hasta el momento. Sin embargo, en ciudades como Manizales y Cali sí se presentaron fuertes afectaciones en diferentes edificaciones, incluyendo fachadas e incluso caída de material en algunos edificios, incluyendo la mítica Catedral de Manizales. Nacionales. Un dato que preocupa: el 78% de los hogares argentinos pertenece a la clase baja y a la clase media baja. El nivel de ingresos ha caído estrepitosamente, según este análisis. La mayor parte de las familias percibe ingresos por debajo del promedio nacional, según un estudio privado. El ingreso promedio se ubicó en 2.800.000 pesos netos durante el primer trimestre de 2026. No obstante, la distribución muestra una marcada disparidad. El 78% de todos los hogares se encuentra por debajo de ese umbral. De este modo, casi 8 de cada 10 hogares se concentran en los segmentos que van de la clase media-baja a la clase baja. Así surge de un informe de la Fundación Encuentro en base a datos de la consultora W. En la cima de la pirámide se observa el segmento ABC1, que representa apenas el 5% de la población argentina. Para formar parte de ese grupo se necesitan al menos 7.5 millones de pesos mensuales por familia. La clase media alta, C2, reúne al 17% y el piso de ingresos se sitúa en 4 millones de pesos. Le sigue la clase media baja, que abarca el 26% de la población argentina y parte desde los 2.2 millones de pesos. El sector más extendido es el sector D1, clase baja superior no pobre, que alcanza el 31% de todos los hogares. El monto mínimo mensual requerido para ser parte de D1 es 1.4 millones de pesos. En el caso de la clase baja en pobreza, D2/E, es el 21% de la población y se requieren 900.000 pesos de ingresos. Es decir que clase baja, conocida como D2E, 21%, clase baja superior no pobre, 31%, clase media baja C3, representan el 78% de las familias argentinas. Para no caer en la línea de la indigencia, se necesitan ingresos de 900.000 pesos por mes. Un índice realmente grave para el mapa económico de la República Argentina. Deportes. Hablamos de River Plate, no de la derrota, hablamos de una victoria. Ganó
el fichaje River Plate del mundialista Thiago Almada, que ya arrimó al país y se suma al plantel de River Plate. El flamante refuerzo del millonario firmó contrato a la distancia y tiene todo listo para ya incorporarse esta tarde a los entrenamientos. Ya está incluido en la lista de la Sudamericana y podría viajar a Colombia para el partido ante Independiente Santa Fe si es que se celebra debido a los temblores que hemos mencionado en otro informe. En las primeras horas de la madrugada de hoy, Thiago Almada pisó suelo argentino proveniente de Madrid, España, para sumarse al plantel de River Plate luego de su paso por el Atlético de Madrid y convertirse así en el 9º refuerzo para Eduardo Coudet. El campeón del mundo y subcampeón del mundo ya tiene su contrato firmado y se espera que esta tarde participe en su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros. El mediocampista ofensivo llegó al aeropuerto de Ezeiza pasadas las 4 de la mañana con todas sus pertenencias para ya asentarse en Buenos Aires y empezar una nueva etapa en su carrera. Con la revisión médica ya hecha en Europa por Longoria, está en condiciones de ponerse a las órdenes de Chacho inmediatamente y dijo: seguiría irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones. Para el domingo puede estar y para la vuelta también, había manifestado el Chacho tras la derrota ante Tigre. Por eso es impensado que pueda sumar minutos en la ida ante Independiente Santa Fe este miércoles si es que se juega el partido, reiteramos, en Bogotá, pero sí que pueda estar convocado para el duelo ante Argentinos el próximo domingo. Almada llegó a River a cambio de 20 millones de euros y fue el 9º refuerzo de este mercado de pases. Desde España, para acelerar los trámites y lograr que quedara inscrito en la Copa Sudamericana, firmó contrato por los próximos 3 años y medio con una cláusula de recompra para Atlético de Madrid de 40 millones de euros dentro de los siguientes 18 meses. Internacionales. Bueno, continúa la problemática en Medio Oriente. Hay alerta en Omán porque un buque flota fantasma rusa está perdiendo petróleo y la mancha ya abarca 390 kilómetros cuadrados. La mancha de petróleo derramado. Esto pasa en medio de las tensiones militares en la región del Mar de Arabia y en el Golfo de Adén, que persisten incógnitas relacionadas con las causas del accidente de este buque y los riesgos ecológicos, por supuesto, mientras el derrame se desplaza hacia zonas costeras pobladas de todo tipo de especies. La mancha de petróleo del buque Sansonado, conocido como Caroline Besengi, cubre unos 390 kilómetros cuadrados frente a Omán y mantiene bajo vigilancia una franja marina próxima a la costa de Dhofar. El barco, que transportaba crudo ruso, sufrió daños y quedó encallado cerca de las islas Halaniyat, en una zona donde la contaminación sigue presente según los datos oficiales citados por Reuters y por Oman Daily. El derrame de Caroline Besengi frente a Omán afecta un área de unos 390 kilómetros cuadrados y, según la autoridad de medio ambiente de Omán, citada por el periódico del Sultanato, la mancha se extiende al noreste de las islas Halaniyat y su punto más cercano queda a unos 7 kilómetros de la costa y acercándose. Un análisis de la agencia Reuters con imágenes satelitales y especialistas marítimos indicó, además, que la fuga seguía expandiéndose a finales del mes pasado, lo que eleva la preocupación por un posible impacto ambiental. Nacionales. Hablamos del ex vocero presidencial, ex jefe de gabinete Manuel Adorni. El fiscal Pollicita exigió a Manuel Adorni que justifique su patrimonio. Esto lo hizo en la mañana del día de hoy en un requerimiento de justificación patrimonial de 207 fojas. La Fiscalía intimó al ex jefe de gabinete en 20 puntos concretos donde hay inconsistencias. Son 43 millones en pesos argentinos y $400.000 en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal general Gerardo Pollicita firmó este lunes el requerimiento de justificación patrimonial al ex jefe de gabinete Manuel Adorni y lo intimó a que explique 20 puntos concretos de inconsistencias en este dictamen que consta de 207 fojas en la causa que lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía le dio 15 días a Manuel Adorni para justificar la procedencia del incremento patrimonial a título personal y a través de su esposa Bettina Angeletti. Si las explicaciones no se consideran suficientes, el próximo paso sería un pedido de declaración indagatoria.
La intimación, cuyos detalles están resguardados por secreto fiscal, abarca incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos en la investigación judicial que hasta el momento no encuentran explicación suficiente por poco más de 43 millones de pesos y 402.578,12 dólares. Esto advirtieron los investigadores. El dictamen se presentó ante el juez federal Ariel Lijo a cargo del caso y se basa en el análisis conjunto y pormenorizado de la prueba reunida, incluido el análisis técnico de la cifra IDAFI, cotejada con las declaraciones juradas patrimoniales integrales públicas y reservadas y sus respectivas, todo lo cual permitió advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial, explicaron las fuentes del caso. Deportes. Bueno, Ener Valencia ya es miembro del plantel de Boca Juniors, pero no está a punto. El cuerpo técnico, comandado por el vasco Arruabarrena, tiene un plan para su debut. El equipo de trabajo liderado por el vasco prepara un reacondicionamiento físico para el atacante de 36 años, escucharon bien, que hace un mes que no juega. Y luego de eso, recién podría hacer su estreno. Ener Valencia tuvo el domingo su primera práctica en Boca. El delantero ecuatoriano de 36 años que llegó libre como el cuarto refuerzo del club en este mercado de pases, trabajó por primera vez junto a sus compañeros y bajo evaluación del entrenador Rodolfo el Vasco Arruabarrena. Sin embargo, para verlo en cancha con la camiseta, habrá que esperar un ratito más porque el plan del cuerpo técnico es ponerlo a punto, reacondicionarlo físicamente y que se ponga de 10 para su estreno, o de 9. En el entrenamiento de ayer domingo, luego del empate del sábado por 1-1 ante Vélez, el futbolista de último paso por Pachuca de México se movió a la par del grupo y participó del ejercicio de fútbol reducido que realizaron los jugadores. El club publicó algunas imágenes de esa práctica en sus redes sociales en las que se puede apreciar el primer día del delantero como jugador xeneize. De todos modos, pese a que está entero físicamente y viene de jugar el Mundial con Ecuador, el cuerpo técnico decidió no incluirlo entre los convocados que enfrentarán a Recoleta de Paraguay este martes en el Tomás Adolfo Ducó por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. ¿El motivo cuál es? Es que como viene de un mes sin laburar desde que el Tri quedó eliminado de la Copa del Mundo, intentarán llevarlo de a poquito y no apurarlo para evitar cualquier lesión. Su último compromiso oficial, escuchen esto, fue el 30 de junio ante México en un 2-0 en el que ganó el equipo norteamericano, es decir, el equipo de México. En esa búsqueda, el grupo de trabajo que encabeza Rodolfo Arruabarrena diagramó una serie de trabajos específicos para Valencia con el fin de que se ponga a punto físicamente. Aún sin saber si podrá realizar estas exigencias, ha realizado una pretemporada reducida e individual sin el grupo de Boca Juniors. Una vez terminado esto, dependiendo de cómo lo vea el cuerpo técnico, se sumará a sus compañeros en el menor plazo posible.